¿Qué lleva a un hombre a tomar una decisión que marcaría la historia y lo condenaría a la infamia eterna? Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, enfrentó ese dilema al autorizar la crucifixión de Jesús. Cargando el peso de una elección que unió política, religión y destino, Pilato se convirtió en una figura rodeada de misterio y complejidad. Sabía que estaba condenando a un hombre que, según sus propias palabras, no encontraba culpable. Entonces, ¿por qué siguió adelante? ¿Fue la presión popular y el temor a una revuelta lo que justificó su decisión? ¿O Pilato actuó solo para proteger su posición y mantener la estabilidad política? Aunque intentó eximirse de la responsabilidad al lavarse las manos frente a la multitud, Mateo 27, 24, ese gesto no fue suficiente para calmar su conciencia. Este intento de distanciamiento se convirtió en un símbolo universal de omisión y cobardía. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan cómo Pilato dudó al decidir el destino de Jesús. Incluso después de reconocer la inocencia de Cristo, se vio acorralado por los líderes religiosos y una multitud que clamaba por justicia. Pilato propuso liberar a Jesús, pero el pueblo prefirió liberar a Barrabás, un criminal conocido, Mateo 27, 15 a 26. La presión fue tan grande que cedió, sellando el destino de Jesús con una sentencia que marcaría su propia trayectoria para siempre. La decisión de Pilato no fue solo política, sino un movimiento que lo atormentaría por el resto de su vida. Los evangelios describen cómo dudó en varias ocasiones e intentó alternativas para salvar a Jesús. Sin embargo, la presión social y la manipulación de los líderes religiosos fueron implacables. Las palabras de Jesús en la cruz, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23, 34, probablemente resonaron en la mente de Pilato, aumentando su culpa y vergüenza. Relatos y tradiciones cristianas sugieren que Pilato nunca superó completamente el peso de su elección. Algunos textos apócrifos y de la Iglesia Ortodoxa etíope indican que cayó en un estado de angustia continua, buscando redención o enfrentando un profundo remordimiento. Incluso hay historias que apuntan a una conversión tardía al cristianismo, aunque esta versión es menos aceptada por la tradición occidental. Después de la resurrección de Jesús, un evento relatado por los guardias que presenciaron la escena, Mateo 28, 4 a 15, Pilato intentó silenciar la verdad sobornándolos para que difundieran que el cuerpo de Cristo había sido robado. Sin embargo, el cristianismo comenzó a expandirse, y la fama de la resurrección se esparció rápidamente. El intento de Pilato de ocultar la verdad solo aumentó el peso de su culpa. Su incapacidad para borrar los efectos de su decisión y el crecimiento del cristianismo en Jerusalén y más allá provocaron reflexiones sobre su responsabilidad moral y las consecuencias de ceder a la presión política. Después de los eventos que cambiaron la trayectoria del mundo, Pilato enfrentó una serie de consecuencias que lo alejaron de su posición de poder. Historiadores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría lo describen como un gobernante severo, cuyas acciones generaron frecuentemente revueltas entre los judíos. Su decisión de autorizar la crucifixión de Jesús fue solo uno de los episodios de una serie de acciones impopulares, como el uso de fondos del templo para la construcción de un acueducto, que provocó indignación. El punto final de su carrera llegó cuando, después de una masacre de samaritanos en el monte Gerizim, fue llamado de regreso a Roma por Lucio Vitelio, gobernador de Siria, para explicar sus actos. Su administración tumultuosa lo llevó a ser juzgado por Tiberio, lo que resultó en su exilio. El fin de Pilato fue trágico. Eusebio de Cesarea relata que se suicidó bajo el gobierno de Calígula, incapaz de lidiar con la vergüenza y el peso de sus acciones. Otras fuentes sugieren que murió en la Galia, donde pasó sus últimos días en arrepentimiento. Independientemente de la versión, Pilato pasó a simbolizar a un hombre cuya conciencia no pudo resistir las presiones y el poder. Su trayectoria revela el impacto devastador de las decisiones que sacrifican la verdad y la justicia en nombre de la conveniencia. Hasta hoy, su figura es recordada como un ejemplo de las consecuencias duraderas de ceder a la presión e ignorar la integridad moral. Poncio Pilato se convirtió en uno de los personajes más complejos y trágicos de la historia cristiana. Su figura es estudiada por teólogos, historiadores y filósofos como ejemplo de la tensión entre la justicia y la conveniencia. La elección de autorizar la crucifixión de Jesús y, al mismo tiempo,
lavarse las manos para simbolizar la exoneración de culpa, se transformó en un poderoso emblema de omisión y debilidad moral. Sin embargo, su imagen va más allá de la villanía. Textos apócrifos y algunas tradiciones sugieren una visión más compasiva de Pilato, presentándolo como un hombre dividido, que reconoció la inocencia de Jesús pero fue incapaz de enfrentar las consecuencias de actuar de acuerdo con la verdad. Este dilema refleja los desafíos de los líderes que enfrentan decisiones entre la presión externa y la moralidad interna. En el arte y la literatura, Pilato ha sido retratado en momentos de duda y resignación, destacando su humanidad y los conflictos que enfrentó. Obras como el Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, y El Maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgakov, profundizan su papel como un hombre en crisis, entre el deber y la justicia. Estas representaciones sirven para recordar que las decisiones que tomamos bajo presión pueden tener ecos que perduran por siglos. Pilato sigue siendo una figura central en los debates sobre poder, moralidad y responsabilidad. Su historia desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre la importancia de mantenerse firme en la búsqueda de la justicia y la verdad. Nos enseña que, independientemente de las circunstancias, las consecuencias de nuestras acciones pueden resonar mucho más allá del presente. Así, Pilato es recordado no solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer, actuar con integridad en un momento decisivo. Comparte tus reflexiones y continúa explorando historias que desafían nuestra comprensión sobre poder, moralidad y justicia. Si te gustó esta historia y quieres aprender más sobre las lecciones de la Biblia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Hasta la próxima. Y que Dios te bendiga.